qué? Porque la dice el Señor Jesucristo estando allí en la cruz, ¿cierto? Y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero le decía, volvamos también a tener en cuenta el hecho de que quien está escribiendo esto es David. Y David muy probablemente está relatando acerca de sus propias experiencias. Y él va a decir entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay varias cosas para ir mencionando. Por un lado, se nota de que quien relata, quien escribe, es una persona que tenía una relación cercana con Dios, porque él le trata como Dios mío. Nosotros no hablamos de Dios tan cercano si no es realmente cercano. Y decimos, Dios mío, no es como la expresión que habitualmente pasa algo y dice uno, Dios mío. No, aquí está hablando de que realmente consideraba a él como su Dios. Pero es un clamor un tanto desesperado porque le dice, ¿por qué me has desamparado? Ahora, esto podría haber sucedido en varias ocasiones de la vida de David, porque sabemos que David pasó en varias situaciones en las que podría haberse enfrentado con algo como esto, siendo perseguido por sus enemigos, incluido su propio hijo, muchas personas que no le amaban y siendo rey, y él tiene que huir en un momento. Entonces, en cualquiera de esos episodios de su vida, él podría haberse sentido absolutamente solo y haber dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Y esa era la experiencia de David, que luego la vamos a encontrar allí en Mateo capítulo 27, verso 46, donde nos habla y el Señor Jesucristo va diciendo de alguna manera también, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él está diciendo, ¿por qué tú me has desamparado a mí? Y si lo pensamos en David mismo, eh, podríamos decir, bueno, si esta es una de las ocasiones en la cual él era el rey, entonces podría decir, bueno, ¿por qué si estoy en el lugar en el cual tú me pusiste, hoy me veo desamparado? Eh, Te busco y no te encuentro, no hay respuesta a mi oración, me dejaste solo. Si pensamos en el Señor Jesucristo, es decir, bueno, ¿por qué me has dejado solo en esta hora, en la hora más oscura de la vida del Señor Jesucristo? Pero realmente todo tenía un propósito. El Señor Jesucristo nunca había experimentado la separación del Padre en el sentido de no, comillas, sentir a Él cerca. Pero es que era en este momento donde efectivamente Dios había de cargar sobre Él el pecado de todos nosotros y donde Él mismo iba a llevar sobre sí todas nuestras cargas. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y en ese momento es cuando debe haber sentido la soledad, porque él estaba cargando sobre sí los pecados de todos nosotros. Spurgeon dice en un momento que era como si Dios hubiese puesto una mano frente a su sonrisa, su mano de juicio, pensando en el mismo Señor Jesucristo, porque sobre él eran imputados los pecados de todos nosotros y con su sacrificio, su muerte y su resurrección, finalmente hoy nosotros podríamos tener vida eterna. Pero él había de experimentarlo, la soledad más grande en aquel momento. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo, como Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta. Pero el pasaje continúa diciendo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Y vuelvo sobre la idea de David. Tiene que haberse sentido tan angustiado, tan solo, haberse sentido tan desamparado, que buscaba a Dios y no lo encontraba, no había respuesta. Y es como diciendo, pero Dios, tú has estado conmigo tantas veces. Tú me has guiado, tú me has enseñado, tú me has encaminado, tú me has protegido. David era un hombre de guerra. Recuerde que él tuvo en su corazón hacer casa a Jehová. Sin embargo, Dios no se lo permitió porque mucha sangre había sido derramada durante su periodo de reinado. Por lo tanto, todo iba a pasar para Salomón, quien había de construir finalmente el templo. Pero David era un hombre de guerra y probablemente había salido muchas veces a la guerra, había entrado, salido, como dice la Escritura, había ganado muchas veces, había sentido la presencia de Dios, había sentido acompañado por Dios. Pero hubo ocasiones donde él estuvo enfrentado a los enemigos. Y él en una de estas ocasiones
es donde él dice, ¿por qué me has desamparado? Y es sumamente descriptivo cómo él hace en el Salmo lo que acontecía con su vida. Él dice, ¿por qué estás tan lejos de mí la salvación? ¿Por qué? Y es una pregunta donde él casi como que estuviera pidiendo una explicación por la falta de ayuda que venía de Dios. Porque luego dice en el verso 2, Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Era como estar diciendo, Señor, tú me ignoras. Señor, yo clamo a ti, porque ni siquiera era, Señor, yo hago una oración hacia ti, Señor, yo te busco. No, yo clamo a ti. Y dice, aún así no me respondes. No me respondes. Tal vez alguno de nosotros en algún momento se ha sentido de la misma manera, pasando por un tiempo difícil, un tiempo de aflicción, y orando a Dios y buscando a Dios, y pareciera que no hay respuesta. Pareciera que Dios no está, pareciera que Dios nos ha dejado de lado, pareciera que Dios no nos escucha, que está ocupado en otra cosa o simplemente nos ha dejado de lado. Tal vez así es como se sentía David en aquel momento. En medio de los enemigos, en medio de la persecución, solo, él dice, ¿por qué me has desamparado? Pero dice, te busco, yo clamo y no me escuchas. Un poco más adelante nos va a hablar un poquito acerca de la naturaleza de Dios. Deja de centrarse por un momento en sí mismo y lo que estaba sucediendo en su vida, para centrarse en la persona de Dios y lo que estaba sucediendo, quién era Dios. Y dice allí el verso 3, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. A pesar de todo lo que estaba viviendo, él le dice, pero aún así, a pesar de todo, hay algo que no cambia, y es que tú eres santo. Aun cuando me pueda sentir solo, desamparado, tú sigues siendo Dios. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Tú sigues siendo el Dios de Israel. David estaba acongojado, pero él recuerda de que Dios es santo y recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Dice, en ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti y fueron librados. Y tal vez es como decir, Señor, tú eres el Dios santo, tú eres el Dios de Israel. Las cosas no han cambiado. Nuestros padres en el pasado clamaron a ti y fueron librados. Tú respondiste. Es como decir en ese paralelo, Señor, yo clamo y no escucho respuesta. Pero aún así yo sé que tú respondes, porque lo hiciste en el pasado, por lo tanto lo harás en el futuro. Lo harás conmigo también. El problema es que no sabía cuándo iba a recibir la respuesta a su oración. Y a veces es lo que pasa también con nosotros. Nosotros buscamos, oramos, oramos, y a veces la respuesta parece que no llegara, pero puede ser que sea más tarde. Dios puede que diga no o puede que diga espera. Y allí estaba David diciéndole, en ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti, fueron librados. El verso 6 dice, mas yo soy, eh, perdón, el verso 5, clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y esa era también parte de la esperanza que él tenía. Aún a pesar de lo difícil que estaba viviendo, de la situación en la cual estaba, en la cual se sentía solo y desamparado, sabía que podía confiar en Dios, porque como había sido su trato en el pasado con Israel, podía ser con él también ahora en el futuro. Él podía confiar en la promesa de Dios y saber y estar confiado y descansar de que Dios iba a hacer la obra. Pero luego se mira a sí mismo y mira también a los que están a su alrededor. Y dice luego allí en el verso 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se placía. Y él se ve de una manera absolutamente humillado. Él se dice, mas yo soy gusano y no hombre. Él se sentía absolutamente humillado en medio del conflicto en el cual estaba viviendo.
se sentía ignorado, se sentía insignificante. Dios parecía que ayudaba a otros, pero no lo ayudaba a él. Se sentía como un gusano, como lo expresa allí. La nada ante los ojos de Dios. Ahora, aún así, dice que lo que ocurría a su alrededor era de personas que le despreciaban, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Que no sabemos exactamente cuál era la situación que estaba viviendo David. Si bien, volvemos a decir, tenemos conceptos mesiánicos aquí, proféticos, que apuntan a la persona del Señor Jesucristo, pero David no está escribiendo sin entender lo que está escribiendo. No está escribiendo simplemente diciendo, uy, ¿esto qué es? Me vino me bajó, ¿no es cierto?, algo y empecé a escribir. No, en el concepto de la inspiración, Dios guía la mente de los escritores en el acto de escribirla bajo la supervisión del Espíritu Santo para que no cometan error, pero no anula su personalidad. Y Dios utiliza sus propias experiencias y su vida. Por eso que tenemos una riqueza tan grande en la escritura, hablándonos de diferentes, a través de diferentes conceptos gramaticales, lingüísticos, y tenemos una riqueza literaria enorme en la escritura. Pero era algo que estaba sucediendo en la vida de David. Y él se sentía absolutamente amenazado por quienes estaban a su alrededor y los enemigos que le estaban acosando. Él se sentía absolutamente despreciado por el pueblo. Una agonía grande, en paralelo como lo que el Señor Jesucristo llegó a sentir en el momento final de su vida, frente a la crucifixión. Él se sintió, sin lugar a dudas, despreciado. Despreciado por los hombres, despreciado por todos aquellos que estaban ahí, humillado. Si bien él no lo expresa, no lo muestra, no lo tenemos así en los evangelios, pero sin lugar a dudas, así fue. Él fue avergonzado, él fue humillado. Aquellos que pasaban por ahí, efectivamente, como dice aquí el salmista, también se cumple en el Señor Jesucristo. Meneaban la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Y sin saberlo, David está relatando sus propias experiencias que iban a ocurrir años más tarde en uno de sus descendientes, el gran rey de Israel, futuro gran rey de Israel, el Señor Jesucristo, pero que en su venida vino no para establecer un reino físico en este mundo, sino que vino con un propósito más grande y sublime. Llegará un momento en el cual Él será rey, literalmente será rey con sede en Jerusalén, pero aún no ha llegado ese tiempo. Sin embargo, David, en base a las experiencias que estaba viviendo, él lo relata, el Espíritu Santo le guía, pero nos va hoy a nosotros mostrando también el paralelo con la persona del Señor Jesucristo. Lo más probable es que David no haya visualizado aquella situación, pero el Espíritu Santo lo tenía absolutamente claro. Luego dice el pasaje, verso 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y él va diciendo, bueno, que le salve Dios, que le libre Dios, y es lo que encontramos allí en Mateo capítulo 27, donde se está hablando acerca de la crucifixión. Mateo 27, 43, le decían entre ellos quienes estaban allí a su alrededor en la crucifixión, confío en Dios, líbrele ahora si quiere. Son palabras muy similares a lo que estaba aconteciendo acá. De hecho, el mismo Señor Jesucristo estaba cumpliendo palabras de acá cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez estaba meditando en medio de toda su agonía y toda la situación que estaba viviendo en el Salmo 22. Y Él cumple lo que el Salmo 22 venía diciendo. Se encomendó a Jehová, líbrele él, era la experiencia de David, pero había de ser la experiencia también del Señor Jesucristo en la salvación, en la crucifixión. Sálvele, puesto que en él se complacía, era una frase dicha para David, y aquel que se complacía en Dios, pero realmente Dios era quien se estaba complaciendo en David.
David simplemente tenía que esperar. Había de llegar el momento, pero David tenía que esperar. Versos 9 en adelante encontramos un ruego allí también. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y aquí David retrocede para aferrarse a una experiencia suya en el pasado que simplemente la sabe, la conoce y la acepta y la vive porque no es algo que vaya a recordar. Él habla de cuando estaba en el vientre. Y él dice, allí aún en el vientre, ¿no es cierto? Tú estabas presente, tú me sacaste allí del vientre. Eh, Eres el que me hizo estar confiado desde los pechos de mi madre. Él podía tener la seguridad y la tranquilidad de que Dios había estado con él desde el principio, desde el comienzo, en el vientre de su madre. Cuando era un bebé, dice que me hizo estar confiado. Él no podría decir, o yo no podría decir, o usted no podría decir, no, yo estaba tranquilo cuando era un bebé porque sabía que Dios estaba conmigo. Hoy, en retrospectiva, nosotros podemos decir, Dios siempre estuvo conmigo. Dios siempre estuvo cuidando. Dios estuvo preparando todas las cosas, Dios estuvo preparando el camino. Era aquello sobre lo cual David se aferraba para decir, yo sé que aunque hoy me siento angustiado, aunque hoy me siento desamparado, aunque hoy me siento rodeado de enemigos, aunque todos me humillan, aunque todos me vituperan, aún así yo sé que tú estás allí. Yo sé que tú siempre estuviste y no me vas a dejar. Yo sé que respondiste al clamor de los padres de Israel en el pasado y que responderás a mi clamor ahora también, en el presente o en el futuro. Y él le va a decir allí, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Él va diciéndole, la angustia sigue aquí, los enemigos están al acecho. Señor, no me dejes, no te alejes de mí. Yo sé que tú estás allí y estás presente. No hay quien ayude, no hay quien ayude. Y eres el único que me puede ayudar. Versos 12 en adelante continúa para hablar un poco más acerca de la agonía que estaba sintiendo. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y él va a ir mostrando aquí también en comparación cómo se sentía. Luego va a decir también, he sido derramado como agua, si todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Dice, me han rodeado muchos toros. ¿No? Se sentía tan desamparado que así describe el tiempo de crisis en el que él estaba viviendo. Los fuertes toros de Bazán, grandes animales, ¿cierto? Que podían atemorizar a cualquiera. Y él se sentía rodeado, se sentía amenazado. El toro muchas veces es un emblema de fuerza, es un emblema de brutalidad. ¿A quién le gustaría estar frente a un toro? Una cosa es ir con una vaca, ¿no es cierto? Y estar ahí, pero un toro es algo muy distinto. Y nosotros recordamos, por ejemplo, en países como España, donde se practican todavía ¿cierto? Ay, ya me olvidé cómo se llama, pero cuando hacen estos espectáculos con los toros, o la corrida de San Fermín, ¿sí? Cuando sueltan a los toros, y yo no sé en qué mente hay salir a correr delante de los toros que lo pueden cornear a uno y se puede hasta morir. Pero, pero eso es lo que estaba sintiendo David. Él se sentía rodeado de toros. Y seguramente de lo que él está hablando eran toros grandes, fuertes, amenazantes, pero él se sentía así. He sido derramado como aguas. Y esa es la idea de que aún en sí mismo él se sentía absolutamente, eh, vamos a decirlo así, diluido o poniendo todo delante de Dios. Recuerda cuando Jeremías escribe, y él habla allí en Lamentaciones capítulo 2, verso 19,
que dice que en medio de las circunstancias difíciles que estaban viviendo, terribles que estaba viviendo la nación de Israel por causa de su pecado y el castigo que venía de parte de Dios, él le dice, levántate en las vigilias de la noche, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y Jeremías estaba diciendo, pon todo delante de Dios, ¿eh? Derrámate delante de Él. Y David en esta ocasión está diciendo, he sido derramado como aguas, no hay nada sobre lo cual yo me pueda sostener y estar firme. Estoy allí, estoy deshecho. Así se sentía en medio de lo que estaba viviendo. No había nada que le pudiera sostener, derramado como agua sobre el piso. Dice, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. El, el extremo al cual él llega es a su propio físico. No solamente era a cómo se sentía, no solamente era a emocionalmente cómo estaba, a espiritualmente cómo estaba, sino que aún físicamente como él estaba. Y lo describe así, mis huesos se descoyuntaron, se salieron de su coyuntura, mi corazón fue como cera, está, ¿cierto?, derretido. Ahora, esto pensando en el futuro, al Señor Jesucristo, también era algo que había de suceder en el sufrimiento del Señor Jesucristo allí en la cruz. Él estuvo crucificado allí en la cruz, pero ningún hueso suyo fue roto. Pero el peso que había allí en la cruz de su propio cuerpo y lo difícil que era, hacía sin lugar a dudas que tuvieran algunos síntomas como los que se describe aquí. Y él va diciendo allí, por ejemplo, mi corazón fue como cera derritiéndose, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. El Señor Jesucristo tuvo sed, ¿cierto? Estando allí en la cruz. Y él dice, y él refleja, ¿no es cierto? Es como yo me siento, como mi cuerpo se siente, ya no tengo más fuerza, ya no tengo más vigor, estoy seco, se ha secado mi boca. Su cuerpo estaba sintiendo la presión que tenía a su alrededor. El Señor Jesucristo sintió una presión muy grande estando allí en la cruz. Y su físico fue absolutamente golpeado. No solamente cuando recibió los azotes y demás, sino que el proceso de la cruz era una muerte terrible. Era una muerte que podía durar un par de días. Ellos allí crucificados, colgados. Era una muerte lenta, en agonía, terrible. Por eso que lo que se hacía en ocasiones era quebrarle los huesos de las piernas. ¿Para qué? Para que ya no hicieran más esfuerzo por levantarse y respirar, porque el peso hacía que se fuese hacia abajo y eso le costaba respirar porque se apretaba todo aquí. Y al quebrarle los huesos de las piernas, quebrarle las piernas, ya no tenía más fuerza para levantarse, entonces indudablemente su peso caía, todo su cuerpo se iba y finalmente moría asfixiada la persona. Pero la Escritura dice que ningún hueso suyo sería quebrado, ningún hueso suyo sería. Y se cumplió así la Escritura. Y el Señor va cumpliendo aquello que encontramos aquí en el Salmo 22. Me has puesto en el polvo de la muerte, dice David. No vivió y no experimentó la muerte propiamente tal en aquel momento. Pero el Señor Jesucristo en la cruz sí. El Señor Jesucristo sí experimentó la muerte. Él pasó por la muerte, pero no porque finalmente los romanos le mataran, no porque los judíos le hayan entregado a la crucifixión, porque él podría haber estado allí en la cruz hasta el día de hoy y no habría muerto, él podría haber bajado de la cruz y demás. El Señor Jesucristo, él era el autor de la vida, por lo tanto era imposible que alguien le matara. Y él mismo dice que nadie podía quitarle la vida. Dice, yo de mí mismo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y cuando él finalmente muere, es que la Escritura dice, entregó el Espíritu. Porque él entregó el Espíritu. Era imposible que le mataran, porque él es el autor de la vida.
Y eso es maravilloso tenerlo en mente y tenerlo presente. Pero David se sentía así, estando en el polvo de la muerte. Luego nos dice el pasaje también, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, o horadaron mis manos y mis pies. Y es interesante lo que sucede. Tal vez uno de los comentaristas decía, tal vez estas hayan sido algunas heridas de guerra que tenía David, no al estilo de lo que nosotros encontramos y nos imaginamos y representa futuramente la persona de Jesucristo. Porque dice, horadaron, ¿no es cierto?, mis manos y mis pies. Y sabemos lo que eso significó en el Señor Jesucristo y cómo se cumplió en el Señor Jesucristo. Ahora, este era un proceso de crucifixión que no existía en el tiempo de David. David no podía saber lo que significaba la crucifixión y hablar de cómo sería la muerte del Mesías, porque además todos esperaban que el Mesías llegara para reinar. Nadie entendía a un Mesías que venía para sufrir. Y lo que David relata aquí son experiencias suyas, pero que se van a reflejar futuramente en el Señor Jesucristo. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Era la situación física en la cual estaba viviendo David, pero aún así no tenía hueso suyo quebrado. Es lo que había de pasar también con el Señor Jesucristo. Y luego avanzamos un poquito más. Dice, verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Le suena conocido? Si no, bueno, es efectivamente lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y lo que David estaba hablando aquí respecto a una experiencia suya en alguna situación que nosotros no conocemos específicamente, se cumple prácticamente en el Señor Jesucristo. Y sabemos que los evangelistas nos van hablando de que echaron ropa sobre, perdón, echaron suerte sobre su ropa, especialmente sobre su manto y demás. Y se cumple la palabra del Señor. Ese, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y aquí volvemos ya nuevamente a la experiencia de David, casi en un 100%. Así es como él se estaba sintiendo, pero ve a Dios como su socorro. Le dice, no, no te alejes, no te alejes. Ahora, en este momento, ya no le ve ausente. Al principio le dice, ¿por qué me has desamparado? Clamo y no recibo respuesta, no me escuchas, pero yo sé que tú estás, siempre estuviste, estás y estarás. Ahora le dice, no te alejes, no te alejes. Y yo sé que estás, pero no te alejes, eres mi fortaleza, socórreme, líbrame de la espada, del poder del perro, mi vida. Y son términos para referirse a sus enemigos. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos del búfalo. Estoy siendo rodeado, estoy siendo amenazado, líbrame, sálvame, fortaléceme, eres tú mi fortaleza. Luego, en el verso 22 en adelante, ya encontramos un cambio. Y vamos a ver aquí la exaltación. El cambio en la vida y la situación de David, pero también evidentemente en lo que se refiere al Señor Jesucristo. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué cambio, no? ¿Qué cambio de lo que está sucediendo? Bueno, él está diciendo, líbrame, fortaléceme, yo sé que va a ser así, y va a llegar un momento donde aquello ocurra, y entonces él va diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, voy a ser librado. Si no será ahora mismo, será en algún momento, pero seré librado. Ya saldré de la crisis en la cual estoy. En ese momento, entonces, anunciaré tu nombre a mis hermanos, proclamaré tu nombre. En Hebreos capítulo 2, verso 12, se nos hace un recordatorio y se nos cita una parte de aquí del Salmo. Hebreos capítulo 2, verso 12, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y aquí se hace un recordatorio a lo que sucedía, se hace una citación a lo que estaba aconteciendo en el Salmo 22. Y se nos está hablando de
la excelencia del Señor Jesucristo. Y dice, allí anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y es como el Señor Jesucristo hablando y diciendo que había de proclamar la grandeza de Dios. Los que teméis a Jehová, alabadle, alabadle. El Señor Jesucristo había de declarar el nombre de Dios. Cuando dice allí, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y luego también es como si el Señor Jesucristo estuviese dirigiéndose a los redimidos cuando dice, en medio de la congregación te alabaré. Sí es una situación que vivía, que había de vivir David, pero que futuramente era un concepto también para el Señor Jesucristo. Por medio de su muerte, por medio de su resurrección y su ministerio futuro, eso llevaría honra y llevaría gloria a Dios. Y eso había de ser proclamado entre sus hermanos, el pueblo judío, pero también había de ser proclamado a los redimidos en la congregación. Dice, te alabaré. Verso 24, verso 25. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dice, Dios no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Y él dice, he estado en aflicción, me he sentido en soledad, me he sentido desamparado, he tenido la persecución, he sido humillado y todo lo demás, he sido afligido, pero aún así Dios no me dejó de lado. Dios no me menospreció, no me aborreció Dios, sí me dejó pasar por esta situación, sí permitió que yo viviera eh, estos acontecimientos, pero Él no me dejó, no escondió su rostro de aquel que estaba siendo avergonzado, humillado. Y sabes, si pensamos en el Señor Jesucristo futuramente en este pasaje, evidentemente Dios no escondió del Señor su rostro. Sí hubo un momento donde el Señor Jesucristo sintió el peso del pecado y sintió como si Dios hubiese una separación imposible de hacer entre Dios y el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Pero sintió tal carga y tal presión y todo el pecado sobre sus hombros, que pareciera que Dios escondió de su rostro, pero Dios siempre estuvo allí. Dios siempre estuvo. Dice que cuando clamó, Dios le oyó. Y David sabía que Dios finalmente le oiría. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Sería lo que había de suceder, el deseo, el corazón de David saliendo de toda esta situación. Él podía decir, bueno, proclamaré alabanza. Mis votos voy a pagar. Seguramente había hecho promesas, y es como muchas veces nosotros decimos cuando estamos en un tiempo de aflicción: Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que tal y cual cosa. Pero Señor, si tú me sacas de esto, entonces, bueno, alguna promesa, algún voto David habrá hecho, y dice, cuando todo esto pasa, proclamaré tu nombre, pagaré mi votos. Dice, Dios no se olvidó del afligido, Dios no se ha olvidado de él, Dios no ha escondido su rostro, sino que oyó el clamor, escuchó y respondió. Versos 26 en adelante dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Y evidentemente esto es un concepto futuro, porque David estaba siendo rey o llegaría a ser rey y sabía perfectamente de cómo Dios había de manejar, pero el futuro reinado de Dios todavía estaba por venir. Se comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él, todos los que descienden al polvo, aún a el que no puede conservar la vida, su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia
a pueblo no nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. Y las grandezas y las maravillas de Dios se habían de contar para alabanza y para gloria suya. De todo lo que Dios había de hacer. Aún dice, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto, las grandezas y las maravillas. A un pueblo aún no nacido. Hay quienes ven en este pasaje el concepto de aquellos que finalmente un día llegarían a ser pueblo suyo como nosotros. ¿Sí? Porque hasta aquel momento Israel era su pueblo, pero nos habla y nos menciona aquí de un pueblo aún no nacido, ¿no? Que serían anunciadas estas grandezas, lo que Dios hace, y razón por la cual podía David, el salmista, confiar en Dios y descansar en que sería escuchado. Un salmo hermoso que nos habla acerca de las experiencias vividas por David, lo difícil que ocurrió en su vida, en tiempos oscuros, en tiempos de absoluto desamparo como él se siente. Sin embargo, termina el salmo diciendo, yo sé que oyes, yo sé que escuchas al afligido, yo sé que tú no has aborrecido al afligido, que sí lo has dejado, y probablemente hablando de sí o de otros más, pero has oído el clamor, escucharás. Y dice, cuando yo salga de esto, entonces lo anunciaré a las naciones, proclamaré, pagaré mis votos, será escuchado de todos y aún en el futuro se escuchará lo que tú has hecho. Grandezas, maravillas, por las cuales alaba al Señor. Para nosotros, observar y ver la experiencia de David y saber de que no estamos solos, de que Dios no nos desampara, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, solo sombra, es solo sombra, pero que Él está allí, que aun cuando parece que no nos escucha, Él está allí y Él no nos deja solos. Mayores sufrimientos son los que pasó el Señor Jesucristo. Nada comparable con lo que Él vivió es lo que nosotros podemos. Pero por lo que Él pasó, pudo levantarse y hoy puede estar a la diestra de Dios. Y en medio de nuestras propias situaciones, pequeñas en comparación a lo que el Señor Jesucristo, podemos salir airosos, victoriosos y podemos decir, te alabaré, contaré tu nombre a las naciones. Que el Señor nos anime a que podamos tomar la experiencia, dar gracias por lo que el Señor Jesucristo vivió, porque fue en nuestro favor. Dar gracias por lo que David pasó en aquel momento, porque por su experiencia relatada sabemos que Dios puede responder y Dios está allí también para nosotros en nuestra propia aflicción. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo y la enseñanza, el Salmo 22, Señor, hablando proféticamente acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Gracias porque Cristo un día en obediencia fue allí a la cruz. Y Señor, por su muerte, por su sacrificio, por su resurrección, hoy nosotros tenemos vida y vida eterna. Gracias porque un día, Señor Jesucristo, volverá y Señor, Él será Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Señor, delante de Él se doblará toda rodilla y todos confesarán que Él es el Señor. Gracias porque un día hemos oído, hemos escuchado, hemos obedecido la voz, Señor, y hoy disfrutamos de la vida eterna. Te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bien. Gracias, hermano Cristian.